mediar. Sí, ¿no? Y Bueno, eso, eso, yo todo lo que sea información que te pueda dar en esa primera reunión, el único problema es eso, bueno, si las partes lo aceptan de buen grado, porque a mí una de las claro, cosas, claro, claro, y aparte que depende de qué tipo de mediación estemos hablando, normalmente si es un sí, tema de divorcio o un tema, bueno, a lo mejor más familiar, pues sí encaja cuando estamos en el mundo de la empresa, algo así, eso, eso ni se te ocurra plantearlo, porque a mí una vez un abogado de grandes empresas se empeñaba mucho en decirme que cuando se estaba tramitando la ley es muy importante que salga la conciliación privada y tal, porque no se fiaban de los mediadores, porque hubo una comisión de estos de grandes empresas que mandaron a directores de asesoría jurídica y tuvieron una reunión sí, en un gabinete de Madrid, que era un gabinete de familia y psicológico, y salieron asustados de sí, sistemas a lo mejor que les habían propuesto cuando ellos estaban pensando en un tema empresarial, ¿no? Pero a esos niveles, y si lo aceptan las partes, hombre, eso te facilita mucho la labor de buscar lo que hay en la personalidad y por lo tanto de más fácil llegar a un acuerdo, sí. sí. En este caso, el mediado no sabría lo que está haciendo ni tampoco tendría información de su personalidad. Esa información solo es para el mediado, para O sea el que, mediador. El mediador sí, es, digamos que es una información que tendría el mediador solo para dirigir el diálogo que hay que establecer. O sea que son datos que el mediado no sabría nada, no sabría ni siquiera lo que ha hecho, con el fin de sí, poder dirigir mejor el procedimiento. hombre, Eh, puede chocar a alguien que llegue y tal, y dice, oye, léame o sea, no sé si hay que explicarles algo Bueno, bueno, pero vamos, yo eso, como se trata mientras, de mediaciones privadas, ya, también se podría plantear como una manera de trabajar, que es decir, uno puede también establecer un sí, procedimiento sí. de trabajo y si se acepta, pues, la pregunta era saber si vería interesante esa posibilidad. O sea, siempre que sean sistemas que te puedan dar más información y que de alguna forma puedas ponerte en el lugar del otro con más datos, todo eso es favorable. Sí, Y la segunda pregunta, ¿le puedo hacer la segunda pregunta? sí. Sí. Eh, este método también tiene la ventaja de que se podría identificar la buena o mala fe de los mediados. O sea, que también tiene la cualidad, como la ley también impone, Sí, 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 sí. si hay un concepto de Sartre sobre la mala fe que se podría reformular en este método y se podría identificar antes, como hay que demostrar que ha habido buena fe. Claro, el método también aportaría esa posibilidad de poder tener un criterio objetivo para poder demostrar que sí ha habido o no mala fe. O sea que aparte añadiría ese componente de poder demostrarlo objetivamente que sí ha habido o no mala fe por parte de la persona que consulta. Sí, lógicamente ahí tienes más información que te puede dar un dato. Lo que pasa que eso me lo han planteado mucho, lo del tema de hacer constar, que el mediador tenga que hacer constar que las partes han actuado de buena fe. Yo siempre recomendaba, como eso es muy difícil saber si realmente te han engañado a ti también o no han actuado con buena fe, yo lo que aconsejo siempre es decir, a este mediador no le consta que las partes hayan actuado con mala fe, que es una forma de darle la vuelta y que no estás diciendo que hayan actuado con buena fe, pero por lo menos decir, no, no me consta por las actuaciones que hayan actuado movidos por la mala fe y tal, ¿no? Con lo cual es una forma de no mojarse tanto, pero lógicamente ese sistema te puede dar más datos para estar más seguro de que efectivamente las partes han actuado como la fe. Sí, sí. Bueno, de todos modos, todo esto es solamente una investigación. Si la investigación no prospera y no sale bien, pues nada, no hay nada que hacer. Pero bueno, en el caso de que prosperara, o Si sea, si prosperara sería una buena herramienta, sí, claro, sí. si la idea no es imponer nada, es únicamente primero hacer una investigación con personas que voluntariamente acepten y si los datos matemáticos salen bien, bueno, pues No, no, ofrecerla. sí. Es una herramienta que ayuda más, sí, sí, está claro. ¿Sí? Vale, pues Pues sí, muchas sí. gracias, Agustín. Muchas Nada, gracias. nada, Juanjo. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Venga. Ah, Carmen, vamos, Carmen. Ponte. La A ver, voz. espera. Ya puedo. Sí, sí. Mira, otro de los problemas que me está surgiendo, porque como hemos trabajado solo en la UMIN, pues ahí estábamos bajo el paraguas de Carmen Marín, de la justicia, y yo los papeles, ningún papel me ha importado, vamos, los teníamos preparados. Pero ahora que la responsabilidad recae en nosotros,
y que yo además hace mucho tiempo que no estoy con temas administrativos y tal, pues me está costando. Entonces, uno de ellos ha sido que es una mediación de una comunidad de propietarios de 400 viviendas. Entonces, claro, a mí no me da miedo mediar, pero cuando vi toda la trama que se puede organizar ahí, bueno, pues la abogada que contacta conmigo lo hace el día 24 de mayo. Uno de los motivos que utilizan la mediación es para poder tener el requisito de procedibilidad para impugnar el acta que llegan a unos acuerdos de cómo repartir las derramas. La mediación es gestionar el reparto de derramas de otra manera, pero claro, no quieren dejarse sin poder poner en el concepto esta historia. Luego, vamos un poco pillados de plazos, porque el plazo creo que vencía el día 6 de junio. Yo recibo el 24 la mediación, pero no sé ni cómo redactar la hoja de encargo, quiero decir, dónde poner el concepto. Entonces, necesito a Carmen Marín que me ayude. Carmen Marín estaba de viaje y yo, cielos, ¿qué hago? ¿Cómo lo pongo? Bueno, hablando con la abogada, hicimos una redacción. Carmen en el quinto pepino me lo miró. Total, que yo realmente cuando lo tenía en mi mano era el día 6, último día del plazo. Pero ella dice, hombre, pero mejor que pongamos el día 24. Ese plazo lo decido yo. Quiero decir, aunque a mí me lo dé el día 9, yo le puedo poner el día 6, porque yo desde el 24, ¿sabes? Entro ahí en un conflicto también de moralidad y ética, porque yo no quiero mentir, gratuitamente. O sea, yo digo, yo lo he recibido el 6, pues el 6. Bueno, ¿ha habido que modificar algo? Bueno, en fin, coméntame. Sí, yo creo que ahí lo importante, bueno, porque ahora, hasta ahora yo, por ejemplo, también en eso cambié algo. Hasta ahora poníamos la fecha el día que se firmaba el acta constitutiva, pero es verdad que el consentimiento de las partes para seguir para aceptar a la mediación y al mediador lo tienes desde días antes y después ya es cuando haces el acta constitutiva. Pero yo ahora ya estoy poniendo la fecha real, que si normalmente yo la tengo por correo electrónico, mejor, porque si es por teléfono igual no tienes constancia, pero bueno, da igual. O sea, tú como mediadora, si a ti te consta que incluso aunque sea telefónicamente, pues lo haces constar, teniendo en cuenta que el consentimiento de la otra parte, que te propone tal parte con tal fecha, la otra parte o te contesta un correo en fecha tal aceptando la mediación y aceptándote como mediador, aunque el acta constitutiva la pongas o la puedes poner, ahí hay dos opciones, o ponerla con fecha real de cuando hubo o simplemente la pones en la fecha en que se firma el acta Real. constitutiva, pero remitiéndote a que la aceptación de las partes y la aceptación por este mediador tiene fecha de tal, del 6 o lo que sea. Y de Claro, esa parte... pero Sí. solo te acepta una parte, que es la que te ha Tiene solicitado. que ser cuando, claro, cuando Claro, acepte la otra. yo le Sí, mando sí, el sí. burofax, tengo 10 días de plazo. Es que ya voy, es que para mí me estallaban las neuronas, porque yo decía, bueno, ¿y aquí cómo me como yo esto? Pues al final yo voy a hacerlo de buena fe, voy a respetar esa fecha. En la constitutiva sí que puedo reflejar las dos fechas, contratada o seleccionada en esta fecha y aceptada por la otra parte en la otra, y ya está. No, porque en realidad a esos efectos, digamos, de cumplir plazos, yo creo que realmente el momento que tú hagas constar que le enviaste burofax o lo que sea, ya se inicia ahí, después te pueden contestar o no, pasarse el plazo. Esto yo siempre digo una cosa, todos los problemas son si no se llega a un acuerdo. O sea, Claro, realmente, claro. realmente si hay acuerdo al final, se acabaron todos los problemas, ¿no? Pues si hay Eso acuerdo, es, te olvidas de los requisitos, de los plazos y todo. O sea, el problema es cuando claro. no se llega a un acuerdo, que realmente la ley, el requisito de procedibilidad es solo para cuando no se llega a un acuerdo, claro, porque realmente lo otro se resuelve todo mucho más fácilmente, pero es verdad que eso, dejando constancia, lo único ahora es eso, que incluso la ley lo que te hace en forma de trabajar, pues estas cosas, ¿no? Que la fecha quede realmente fijada cuando, por ejemplo, lo que acabas de decir, a veces me piden también hoja de encargo y claro, yo lo que digo, yo hoja de encargo no te puedo mandar al que me propone porque como no sé
hasta que no hay un acta constitutiva. En el acta constitutiva es donde se fijan los honorarios, con lo cual yo lo único que le mando a la gente son los criterios. Digo, oye, pues tal, las sesiones a tanto, en caso de que haya un acuerdo, pues tal, se calcula, bueno, lo que sea. Yo eso lo digo, pero lógicamente no te puedo mandar una hoja de encargo como tal porque no eres solo tú, mi cliente, sino van a ser los dos. Y hasta que la otra parte, porque a lo mejor la otra parte dice lo acepto, pero a cambio de que quien te propuso lo pague y lo acepta, pues tú ya le puedes. Pero eso, yo estoy sustituyendo ahí la hoja de encargo por el acta constitutiva de mediación donde se fijan los honorarios ahí, ¿no? En este Y hasta caso, ese momento, sí, y hasta ese momento no puedes saberlo y a lo mejor, o se lo puedes repartir de otra forma, las partes, es decir, oye, yo asumo el 60, tú el 40, lo que sea, eso incluso hay veces en temas de vale. divorcio que han aplicado para los honorarios de la mediación el mismo criterio que tenían de pensión alimenticia o compensatoria, lo que sea, es decir, oye, como estamos en un 60-40, los honorarios de mediación. Entonces, claro, tú no lo sabes, tú no puedes enviar una hoja de encargo hasta que la otra parte la acepte, porque ese es el problema. Hombre, lo que pasa que yo, por ejemplo, con la abogada que nos ha llamado, Sí. telefónicamente le dije los precios, pero yo Sí, cuando hice el burofax sí que le hice una propuesta de precios para que ellos también supieran dónde se mueven, porque a sí. mí como usuaria, si yo tuviera que elegir, a mí me gustaría saber si voy a entrar en mediación, si me van a cobrar 12.000 euros o 300. Entonces, Sí. pues por tener unas ideas, yo se lo puse, aunque luego en el acta constitutiva lo haga reflejar o lo que sea. Sí. No, en Bueno, eso sí es verdad que yo también en los correos sí que les digo, y hay algún caso, en algún caso que no les dije nada, me contestan diciendo, ¿me puede decir cuáles son los honorarios para saber claro. si Si aceptan o no? podemos, claro. Y eso sí, pero claro, lo que dices es eso, que depende, vamos, que en principio los horarios que cobras son estos, por sesión, lo que sea, pero que en todo caso depende después del acuerdo de las partes, que la ley dice que se repartirán a partes iguales, pero que las partes pueden decidir otro, y que se fijará en el acta constitutiva. Y con eso realmente, yo lo que te decía es que formalmente no les envío una hoja de encargo como abogado Ya. con todos los detalles, sino que simplemente sí les informo de cuáles son los criterios que se Es siguen. que en este caso también, al ser una comunidad, los comuneros que van a demandar, por un lado Sí. van a pagar ellos una parte, pero luego como comunidad tienen que pagar otra. Sí, O para sea otras, que sí, sí. ellos, entonces, pues ahí ha habido una negociación también en el precio, pues un poco, porque ellos Sí. pagan doble. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Nada, La verdad es que nada. estamos andando el camino y nos van saliendo Sí. las dudas, pues conforme lo vamos haciendo. Luego ya Sí. veremos. Eso pasa con todas las reformas y tal hasta que incluso el rechazo general, no sé si lo comentabas tú, ¿no? Que decían los abogados, Sí, ¿no? Tenía yo bueno, ganas de... Sí, me yo decían, además... si viera a Agustín Azparren ahora, verás tú cómo lo poníamos, porque nos ha Sí, hecho cambiar todo, no sabe sí. dónde nos ha metido, y yo le decía que no, que de verdad que os ayudamos. O sea, porque yo todos los abogados que conozco son porque han venido a mediación, y yo le Sí. digo, preguntarnos porque aquí tenemos un espacio donde podemos resolveros dudas, en vez de... Sí, no, yo eso, además lo que suelo hacer cuando me invitan en colegios de abogados y tal, lo primero que advierto es que yo tuve que ver con, con la reforma y entonces a continuación todos los abogados que están allí, bueno, yo tenía preparado aquí no sé qué, pero voy a bajar, voy a bajar en tono, pero lo hago advertir porque digo, esto, como no sepan qué tal, van a empezar a alargar contra... Pero eso es una relación, yo hace poco hice un artículo para Economics and Juris que copiaba, algunos lo conoceréis, que copiaba una noticia de prensa, ¿no? Es muy breve, os la leo porque es que es Sí, muy curioso. Yo la suelto en los colegios de abogados y tal. El proyecto de ley que será discutido a partir de hoy en la Comisión de Justicia del Congreso y que el Gobierno quiere aprobar en esta legislatura ha merecido un rechazo tajante de los abogados. Consejo General de la Abogacía de los colegios de toda España exigió ayer la retirada del proyecto porque considera que está cuajado de defectos y vulnera derechos fundamentales. En opinión del Consejo, la ley de aprobarse puede herir de muerte a la justicia española, ¿no? Entonces, cuando leo esto, claro, digo, esto no tiene nada que ver con la ley de eficiencia. Digo, esto es una noticia publicada en El País el 27 de julio de 1999 y esto fue la reacción y lo leí esa a la ley de noticia. enjuiciamiento civil 1-2000, ¿no? Que era Sí. simplemente, fijaros que era, en España había un sistema
todo por escrito, el procedimiento por escrito, y cambian la escritura por la oralidad. Bueno, pues eso que es una cosa tan evidente y que al año siguiente todo el mundo estaba encantado con eso, o sea, al año siguiente de esta noticia, Sí, aquí la ley. todos los colegios por unanimidad de toda España dijeron que, bueno, que afectaba derechos fundamentales, que era herir de muerte y tal, y decía, bueno, ¿y qué pasó después? Entonces yo, Carlos, digo, esto a mí me da una cierta esperanza de que este rechazo inicial, que lo hay siempre que les cambias, tú cuando tienes un hábito profesional y te lo cambian, pues te pones diciendo que esto es una barbaridad, que tal, Claro, que tal, sí que cuesta, afecta a no sé qué. hay una resistencia a los cambios Siempre en hay. general, en general. Y cuando se den cuenta y se den cuenta de las ventajas y vayan viendo, pues irá cambiando. Yo, de hecho, ya veo reacciones. Hay abogados, además a mí, abogados que son amigos míos y que saben que yo intervine en la redacción, me llaman poniéndome a parir. O sea, oye, que tengo esto, ¿qué hago con esto? Ahora que esto nunca lo hice. Tal, el otro día, fijaros, pero fijaros que esto me lo decía el otro día uno. Me decía, mira, es que tengo un contrato de arrendamiento que resulta que el contrato de arrendamiento dice que no se pueden meter animales. Hay una cláusula que en caso de que se metieran a metal es causa de resolución del contrato. Bueno, pues que se ha enterado mi cliente que tienen un perro y que encima el perro destrozó el sofá, ¿no? Que era bueno, que era como mueble y tal. Y dice, ¿ahora qué? ¿Y yo qué le mando? Joder, ¿para qué negociación hay aquí? Pues hay que meterle la demanda por resolución y se acabó. Digo, pues mándale, no sé, mándale una oferta, mándale lo que sea, tal, la negociación. Bueno, nada, le voy a mandar diciendo que si en 2 meses deja, que en vez de tal, si en 2 meses deja la casa, le perdonamos los 2 meses de renta y no le vamos a reclamar los daños del sofá. Y va el otro y contesta que sí y se acabó el problema. Entonces, esto es un ejemplo de que en una semana resolvió un tema que él antes de la ley nunca hubiera mandado esa oferta ni el burofax. Y entonces lo que hay que pensar es que esto al final, cuando se vayan dando cuenta de, bueno, pues le has hecho un favor al cliente porque si no, este señor se podía haber quedado 2 o 3 años hasta que acabara el pleito y la ejecución y el desahucio, etcétera, y lo resolvió en 2 meses y de una Dos forma que, meses. bueno, entonces, claro, vamos, en menos tiempo, porque desde que me llamó a mí hasta que le contestaron fue una Sí, semana prácticamente, ¿no? Con lo cual dices, pues mira, te has ahorrado todo eso y al final al cliente le has hecho un servicio y se lo puedes cobrar. O sea, que realmente le has dado una solución rápida y eficaz, ¿no? Entonces, claro, la gente, que era espíritu totalmente contrario y tal, pues al final se dio cuenta que esto nunca lo hubiera hecho él, si no hubiera sido por él, hubiera presentado la demanda directamente y sin embargo le solucionó el problema. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. pues sí, muchas gracias, Agustín. Nada. Mi cuñado es juez y también cuando salió la ley dijo, nada, esto es una manera de sacarle dinero a la gente, esto, o sea, que yo le dije, digo, bueno, ya lo verás. Cambiarán. Claro. Irá cambiando la gente. Sí, sí. Pues eso, Agustín, yo por terminar y por saber un poquito, ¿tú cómo ves esto dentro de 5 años? Venga, ¿cómo lo ves? Vamos a preguntarte ahí, mójate un poquito, porque yo creo que todavía hay cosas que se pueden hacer en temas de mediación o quizá que haya beneficios fiscales y tal, pero bueno, no está en nuestras manos. No podemos estar esperando a que haya esos cambios. Pero si miras al futuro, ¿tú crees que se va a conseguir que este sistema de negociación, de resolver conflictos, cale en la sociedad? ¿Confías realmente en esto? Yo, bueno, precisamente por ese ejemplo que pongo de la reacción que hubo a la ley 1/2000 de ley de enjuiciamiento civil, que al año siguiente, nada más pasó un año y estaba todo el mundo encantado con el sistema. Aquí el gran temor que teníamos los que estuvimos redactando el texto era que se convirtiera en lo que fue en su momento la conciliación previa, ¿no? Un mero requisito formal que se lo saltaron. Entonces, por eso hay algunas consecuencias que ya para empezar les hacen pensar a las partes que es mejor, bueno, que hay que tener cuidado, ¿no? El hecho de que tenga repercusión en las costas, que claro, eso los abogados también están todos poniéndolo diciendo, criticándolo y tal, pero bueno, eso es una de las cosas que realmente les está también frenando en determinadas cosas y tal. La primera reacción es pesimista, ¿no? Pero esa es normal, ¿no? Es decir, yo soy optimista por naturaleza. La primera reacción es como, no sé si comentabais antes de entrar, que la oferta vinculante confidencial se ha convertido en el rey de los más.
De hecho, quienes estuvimos en el texto ahora nos estamos arrepintiendo de haberla metido porque la está utilizando. Claro. Bueno, yo el otro día en un divorcio que la mujer pidió mediación y yo le mandé la propuesta de mediación 2 horas después que ya la tenía hecha, el marido en un divorcio manda una oferta vinculante confidencial regulando el régimen de visitas, la lactancia del niño. No sé cuánto. Digo, bueno, esto no han entendido absolutamente nada de lo que es la ley. Esta gente que utiliza, y además en los despachos de abogados, yo les estoy diciendo, casi todos lo que han recibido son ofertas vinculantes confidenciales, ¿no? Entonces, decirle, oye, ¿son reales? O son un paripé para saltarse el requisito. Pues 5, me dice el otro día en despacho, pues 5 son de verdad, porque son ofertas para estudiar, pero otras 2 es simplemente el otro día una oferta vinculante confidencial era, no, era una conciliación y la papeleta era el suplico de la demanda. O sea, decía, no, es que a mí lo que me pone es que reconozca la deuda y que tal y que pague tal. Y digo, pues eso no es, esto no han entendido lo que es el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, eso es muy fácil contestar desde el punto de vista de la parte demandada. Yo siempre digo que lo más fácil en este caso es decir que no se cumplen los requisitos del artículo 2 del título 2, que es donde dice que el proceso, o sea, los medios de solución de controversias deberán regirse por principio de buena fe y tener como objetivo intentar un acuerdo. Entonces, claro, aunque sea confidencial, porque en eso se van a basar mucho, yo lo que recomiendo a los demandados es que ellos al contestar la demanda digan, entiendo, no lo puedo revelar porque es confidencial, pero tal como me ha llegado la oferta, no cumple los requisitos del artículo 2. Entonces, un truco que es decirle en la contestación, decir, y por lo tanto solicito de la otra parte, como no tengo posibilidad de probarlo porque es confidencial y me debo al deber de confidencialidad, solicito de la otra parte que me autorice a levantar el secreto de la oferta. Y eso se va a plantear en la audiencia previa delante del juez. Claro, el otro va a decir que no, y por lo menos el juez ya sabe que lo que has dicho es verdad, porque si no, no le importaría al otro decir, oye, pues no me importa levantar y tal. Entonces, eso es verdad que eso se está utilizando. Yo lo que veo, las diferencias son sobre todo lo de que se den cuenta los abogados que ahora van a quedar constancia de los acuerdos, lo que os decía antes, que a ver cómo explicas cuando no has llegado a un acuerdo, cuando tú te lo has planteado como esto es un obstáculo que tengo que saltarlo y la forma mejor es esta, la más fácil es la oferta vinculante confidencial, porque además nadie sabe lo que dice la oferta y eso se está utilizando con ese fin y cuidado con las consecuencias de lo que pueda tener, ya sea a costas o que a alguien se le ocurra después pedir una nulidad del procedimiento porque realmente no se cumplió inicialmente y eso te genera, bueno, eso ya sería más complicado, pero yo ahora tendría mucho cuidado con tomárselo. O sea, la gran diferencia es decir, si entiendes lo que es el espíritu de la ley, realmente no harías eso, ¿no? Eso va contra la letra. Y después, los datos no se van a saber el primer año, porque esto yo lo hablaba con el Ministerio ahora tiene un dato espectacular para decir que la ley de eficiencia ha sido absolutamente, vamos, un éxito terrible dentro de un año. Si tú coges los datos del 3 de abril del 2026 y los comparas con el 3 de abril del 25, va a haber bajado la litigiosidad una burrada, porque todas las demandas se presentaron hasta el 3 de abril. En la mayoría de los sitios yo tenía los datos de Oviedo, del decanato de Oviedo, y 24-25, el 13 de abril del 24 había 4.000 y pico demandas. En este había casi 7.500 o 7.000 y pico el mismo día del año siguiente, con lo cual, como muchas se adelantaron, probablemente el 3 de abril del año que viene haya muchísimas menos que en el anterior, con lo cual el Ministerio si llega hasta el 3 de abril del año que viene, puede dar ese dato. Fijaros la eficacia que ha tenido la ley de eficiencia, que se ha reducido la litigiosidad en un 20 o un 30%, ¿no? Ese dato no va a ser fiable, pero a partir de ahí, cuando se normalice, ya veremos. Y además es que el gran dato que convenció, esto pasó por 3 ministerios desde la primera propuesta que se hizo, el gran dato era el dato de que el 20%, solo con que el 20% se resuelva ahora
que antes no se resolvía, como el caso que os decía del arrendamiento. Ya solo con que un 20%, esos son 700.000 asuntos que les quitas a los jueces civiles y mercantiles en España, ¿no? Entonces, claro, y fijaros que un 20% se podría considerar que no es un éxito. Entonces, yo con que se vea un mínimo de éxito que ya empiezo yo a ver en algunos casos que antes nunca hubieran llegado a acuerdo y ahora por esta obligación llegan a acuerdo, solo con ese mínimo se va a notar muchísimo. O sea que yo creo que ahí, yo como soy optimista por naturaleza y viendo los precedentes y toda la historia de todo, esto es normal. Los rechazos iniciales son normales, pero irán adaptando a la forma de trabajar a la nueva ley y sobre todo al espíritu de la nueva ley, ¿no? Que es lo importante. Sí, también yo lo que estaba comentando antes, creo que la cultura de la mediación se está instaurando en otros ámbitos, ya está llegando, ya se conoce. Entonces, bueno, pues es una alternativa más, muy eficiente, y ahí está, a manos de quien lo solicite. Entonces, bueno, confiemos, todos estamos apostando por ella y además es que creemos que realmente eso no solamente satisface números y en temas judiciales, sino que llega a una satisfacción personal importante cuando la gente ya resuelve y no tiene que meterse en el berenjenal judicial. No, y hay una cosa que sí es importante, que creo que lo deberíais decir, porque hay verdades de estas que se imponen y nadie las discute. Pues todo el mundo dice que en España no hay cultura del acuerdo, no hay cultura del arreglo, ¿no? Eso y además te lo dan por sentado y yo lo discuto completamente. Además hay tres factores, aparte del anecdótico, si quieres, de los propios refranes populares, que lo que indican es todo lo contrario, más vale mal acuerdo que un buen pleito, tengas pleitos y los ganes, eso puede reflejar la cultura popular. Pero después hay un estudio del Consejo General del Poder Judicial de Metroscopia, que lo dirige el profesor Toaria, que es uno de los mayores expertos mundiales en sociología judicial, y es el estudio que tiene una pregunta, si fue el 21, se hizo una encuesta en la que se pregunta a los españoles, es una encuesta bastante fiable, con un ámbito de población importante. La pregunta era, ¿cree usted que por la lentitud que tiene la justicia es mucho mejor resolver los asuntos por acuerdo que yendo al juzgado? Y el 73% de los españoles contesta que sí, con lo cual a mí no me digan que la mentalidad es otra, es esa. Pero después hay un dato todavía más significativo. Probablemente los conflictos más difíciles de arreglar por acuerdo son los divorcios, ¿no? Otro tema de tal. Los divorcios han ido evolucionando en los últimos años en España. Ahora mismo el 81%, y esto es un dato real porque todos los divorcios tienen que pasar por el juzgado o por tal, o por la notaría, pero es real. El 81% de los divorcios son de mutuo acuerdo. En el tema más complicado, el 81% de los españoles se han divorciado de mutuo acuerdo. Cuando hace 10 años, y esto era por comunidades, por ejemplo, había comunidades como Andalucía o Canarias, que había más contenciosos que el divorcio de mutuo acuerdo, ¿no? Y ese es un dato muy significativo, porque es uno de los conflictos más complicados en los que, como os decía, ya por la experiencia que yo he tocado todos los palos, digamos, de mediación, a mí me parecen los más difíciles. Pues ahí tienes un dato que desmiente totalmente que no hay cultura de acuerdo. En los divorcios, 81%, es una barbaridad. Ujú. Qué bueno, qué bueno.